Buenos días, estamos de nueva cuenta en nuestro programa semanal Cambio a Debate. Agradecemos la presencia de ustedes, los que hacen posible este programa, y naturalmente de nuestros invitados del día de hoy en este tema tan importante que es la política laboral en el estado de Michoacán, que tiene que ver naturalmente con la política general del país de materia laboral, que es la que rige fundamentalmente los destinos de cada uno de los trabajadores, de cada una de las organizaciones sindicales y de cada una naturalmente de las entidades del país. Entonces, en función de esto, hemos invitado a dos personas que nos acompañan el día de hoy. Está el licenciado Fausto Moreno González. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y litigante en el ejercicio de su profesión por más de 20 años. Buenos días, licenciado. Buenos días, maestro Juan. Aquí estamos para servir a usted y a la ciudadanía. Gracias. En segundo lugar tenemos también al licenciado Adrián Rojas Benito. Él es egresado también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Viene litigando en el ejercicio profesional por más de 35 años, casi 40. Y bueno, pues dentro de todas las cosas que ha hecho, bueno, pues ha estado como asesor en diversos momentos. De hecho, ha sido asesor del Congreso y ha sido también asesor en la Secretaría de Educación. Bueno, agradecemos su presencia aquí. Buenos días, licenciado. Muy buenos días, profesor Juan. Agradecemos la oportunidad que nos dan de dirigirnos al auditorio que tan amablemente nos sigue. Y en esta oportunidad, pues hacer una serie de comentarios, si es que así se permite, sobre lo que nosotros consideramos los desaciertos y aciertos en lo que es la política laboral que ha seguido el gobierno del estado de Michoacán. Un asunto de entrada como para situar el problema, porque esto no puede ser adjudicado específicamente a la política de manera particular del estado de Michoacán, pero sí la que define estos rasgos generales, el artículo 123 constitucional, que establece la relación obrero-patronal y promueve la producción. Bueno, pues en función de esto, este artículo 123 constitucional establece una serie de condiciones para que la producción se dé, y entre ellas está algunas cuestiones centrales que aquí valdría el primer comentario. De entrada, establece que los salarios deben ser dignos y socialmente útiles, ¿no? Es uno de sus apartados. Y la creación para eso de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y también establece que todo mexicano tiene derecho al trabajo socialmente útil, ¿no? En función de eso, yo solo para situar el problema quiero dar algunos datos que me parecen interesantes para a partir de ahí en la discusión. Bueno, pues de acuerdo con datos oficiales, en este momento tenemos una población económicamente activa, es decir, con las facultades y los derechos para ejercer la función productiva son el 55% de los mexicanos están en esa condición. Y bueno, nos habla de una cantidad enorme de mexicanos que están en esa condición. Son naturalmente cuestiones que llegan hasta los 58.3 millones de mexicanos como población económicamente activa. El dato es hasta 2008. Ha crecido enormemente, voy a que en 1970 esta población económicamente activa era prácticamente la mitad, 26 millones de mexicanos. Y un dato relevante es que en 1970 el 33% de esta población estaba en la economía informal, mientras que el 67% estaba en la economía formal, es decir, en la economía estable. El dato hasta 2006 nos refiere de que en la economía informal se encuentran 55 millones de mexicanos, perdón, el 55% del PEA, de estos 58.3, y en la
economía formal estable se encuentran solamente el 44 y fracción % de esta población. Es decir, ha incrementado la población informal en ocupación y ha venido en decremento la población que está formalmente en un empleo. Un dato importante y relevante también que tiene que ver con la ley, con el artículo 123, es los sindicalizados. Y este dato es realmente alarmante. En 1980 había 5.5 millones de trabajadores sindicalizados en este país. Es alarmante primero porque no tiene relación con la población económicamente activa que está ejerciendo su derecho del trabajo. Es decir, hay una población mucho menor sindicalizada, y esto habla de una política antisindical en todo el país. Y en segundo lugar, el segundo dato importante es que para 2005, en que pues naturalmente la población en edad de trabajar, el PEA, creció, algo increíble, la población sindicalizada decreció y solamente hay hasta 2005 3.6 millones de trabajadores sindicalizados en una política, pues yo diría amarga, ¿no?, de los últimos años en materia laboral en este país. Doy estos datos de entrada para ubicar esta situación y como ustedes lo saben, hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que es la que regula el salario y que dice, de acuerdo a la Constitución, que los salarios deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para promover la educación obligatoria de sus hijos. Eso dice la fracción sexta del artículo 123. Y bueno, pues sabemos que el salario mínimo en este país y el que corresponde a esta región no llega a los 60 pesos, no rebasa los 60 pesos. Y la primera pregunta que aquí saldría, licenciado Adrián Rojas Benito, esto es, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está violentando el artículo 123 en lo que se refiere a esta fracción sexta, o considera que 59 pesos dan para lo que dice esa fracción. La respuesta naturalmente es negativa desde mi observación de que se esté cumpliendo con la a cabalidad o siquiera en un remedio de lo que dispone la Constitución. Toda vez que la política implementada en materia de salarios mínimos jamás ha alcanzado a la canasta básica. Por el contrario, cada vez que hay un incremento, se disparan todos los artículos de primera necesidad, que son los que alcanzan los trabajadores, y que desgraciadamente en estos datos que usted nos maneja, maestro, tendríamos que hacer una reflexión todavía más allá de lo que esto significa. ¿Por qué digo más allá? Porque esto se refiere a los que tienen la posibilidad de un empleo, a los que tienen la posibilidad de un ingreso. Pero si a esto sumamos el número de millones de gente que han tenido que abandonar nuestro país para ir en busca de otras oportunidades fuera de él, entonces la cosa se agrava. Por otro lado, quienes aquí se quedan, bien sea en la economía formal o en la economía informal, están condenados a que cada vez más se desaparezca para ellos la oportunidad de encontrar un empleo. Porque desgraciadamente también tengo que manejarlo así. Aun cuando la retórica de los gobernantes en turno, todos manejan que van por el empleo. Es más, recientemente acaba de terminar un gobierno
cuyo presidente se dijo que era el presidente del empleo. ¿Y cuál es la realidad? Ese decremento importantísimo que se vino en el empleo. Ahora, el salario mínimo, pues basta con que lo comparemos con lo que nos cuesta en la actualidad 1 kilo de huevo, o 1 kilo de frijol, o 1 kilo de tortilla, y ya estamos hablando, esto para las personas que tienen una familia, que la integran en su conjunto 5 o 6 personas, pues con ese ingreso de un salario mínimo, el que lo tiene, no creo que tenga la oportunidad mínima de resolver esta situación. Por ello, concluyo que la disposición constitucional no es en nada que se esté llevando a efecto y que tenga un impacto que sea atendido. Por el contrario, para mí es letra muerta. Sí, en este aspecto, bueno, reconoce el INEGI 52 millones de pobres en este país. Los 52 millones de pobres lo reconoce en función de que ganan por abajo de los 2 salarios mínimos, es decir, 115, 116 pesos diarios. Sin embargo, hay 17 millones que viven con $1 en este país, ¿no? Yo no sé cómo le harán, pero eso es lo que dicen los datos. En función en materia laboral, en este país se habla mucho del empleo, pero se habla poco del salario. Yo quisiera ir, licenciado, de nueva cuenta, a insistir en esto, licenciado Fausto. El salario es central en la relación obrero-patronal. ¿Por qué este castigo al salario? Pues en lo fundamental considero, maestro Juan, auditorio que nos escucha, que el salario es castigado porque estamos en un sistema donde en lo fundamental se defiende a los que más tienen. Esa es la política de este sistema que se vive aquí en nuestro país, desafortunadamente. O sea, el salario es completamente violatorio de nuestro artículo constitucional, como atinadamente lo señalaba ya el licenciado Benito, porque efectivamente el salario mínimo debería ser remunerador, es decir, debería de alcanzar para comprar todo lo necesario de un jefe de familia, para que le pudieras dar educación a tus hijos, para que le pudieras dar hospedaje a tus hijos, para que le pudieras dar diversión a tus hijos, para que le pudieras dar en sí todas las necesidades que ocupa un ser humano. Todas las básicas. Eso tendría que ser alcanzar el salario mínimo. Y nunca alcanzado, o sea, prácticamente el salario mínimo que establece la Constitución, desde mi punto de vista, siempre ha sido letra muerta para la inmensa mayoría del pueblo trabajador de este país. La solución debería de ser aquí que el salario no debiera ser así como lo establecieron la última reforma laboral, de que ahora hay que pagar por hora. Se va a complicar un poquito con ese sistema, porque si antes el salario mínimo era por hora y era insuficiente, más bien el salario mínimo era por día, por jornada laboral, y era insuficiente, pues ahora al señalarlo ya por hora va a estar peor todavía. Nos espera una situación muy difícil para todos los mexicanos. Se ha dicho en México incluso que lo mejor para combatir, por ejemplo, la delincuencia es un mando único, que eso es lo más adecuado. Se han jactado los políticos de las diferentes expresiones, de los diferentes partidos políticos, de decir que un mando único es lo mejor para terminar con la delincuencia organizada y no organizada, en general para darnos una vida digna a todos los mexicanos y mexicanas. Pues yo diría, en el caso del salario, si lo adecuado es un mando único, pues también deberíamos establecer un salario único, es decir, que cualquier trabajador ganara igual que un diputado federal, igual que un senador, igual que un gobernador, igual que todos, y así no nos afectaría. Y digo esto porque cada año el salario mínimo sube un 10%.
pero los productos de la canasta básica suben un 30, un 40, hasta un 50%. Entonces, ¿realmente sube el salario? Pues no. En términos relativos sube, pero en términos reales realmente baja en comparación con lo que te alcanza respecto del año anterior. Muy bien, vamos a ir a un corte y estaríamos regresando para continuar con esta charla. Y regresamos en un momento. Regresamos de nueva cuenta con el licenciado Adrián Rojas Benito y el licenciado Fausto Moreno González para continuar con esta charla sobre la política laboral en el Estado. Michoacán cambia, el gobierno regresa de nueva cuenta el PRI, el gobierno de Fausto Vallejo, en condiciones sui generis, ¿no? Por la economía del Estado, pero en materia laboral, de manera específica, ya vimos los trazos de la línea general de política laboral en el país. ¿Cómo podría caracterizar, licenciado Adrián Rojas Benito, la política laboral del gobierno estatal y qué evidencias tendríamos de esta? ¿Cómo no? Desde mi punto de vista, una vez más, lo que visualizo en lo general, en materia laboral, el actual gobierno inicia con una serie de despidos, unos llamados justificados para ellos, otros injustificados para los trabajadores. El dato de las cifras concretas, desgraciadamente no lo tengo a la mano, pero sí sabemos de buena fuente que también en los municipios hay una serie de inconformidades por los despidos injustificados de que fueron objeto los trabajadores. Me llama la atención un dato que capturé de la declaración del expresidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el licenciado Raúl Guizar, donde nos dice que en enero a abril del año 2012, ya había un promedio de 763 demandas laborales. En esos datos podemos ver cómo de enero a abril han transcurrido apenas 4 meses. Sin embargo, ya es una alarma de todas las demandas que existen. Desde luego, aquí se tiene que precisar cuáles son las demandas implementadas por los trabajadores de los municipios y cuáles son las demandas que corresponden a las distintas secretarías de Estado que tuvieron demandas por esos aspectos. Pudiéramos decir, para mí es preocupante desde todos los ángulos. ¿Quién atiende? ¿Cómo se atiende? ¿Mediante qué mecanismos se logra que los trabajadores tengan alguna garantía para que sus derechos laborales se les respeten? Y pudiéramos ubicar en el Estado a las dos instituciones que sirven para atenderlos: las juntas locales de conciliación y arbitraje y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cómo se concurre a unos y cómo se concurre a otros? ¿Quién atiende? Y si nos vamos a lo que dispone el artículo 1 de la Ley de los Trabajadores al servicio del Estado de Michoacán y de sus municipios, encontramos lo siguiente. ¿Cómo resulta competente para conocer el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Y nos dice: la presente es de observancia general y regula las relaciones laborales
entre los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los municipios, por una parte, y por la otra, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los ayuntamientos y aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal en que por leyes, decretos o reglamentos llegue a señalarse su aplicación. Ahora bien, ubicados en este aspecto de quién atiende, en algún momento y como aportación personal, asistí a un congreso burocrático celebrado en la ciudad de Querétaro. Y desde ahí, los tribunales estatales del país coincidieron todos en señalar que en tanto no hubiese una independencia total para el ejercicio del derecho y la aplicación del mismo en los tribunales o en las juntas, iba a ser muy difícil que éstas tuvieran, sobre todo en materia de emplazamientos a huelgas, no en demandas de particulares o de empleados que fueran individuales o colectivas, sino el impacto más importante, que son cuando los emplazamientos a huelga de los sindicatos tienen que someterlos a la jurisdicción bien de del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o bien a las juntas. ¿Por qué cito esto? Porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y las juntas dependen de la Secretaría de Gobierno. Y la Secretaría de Gobierno no tiene independencia, más bien no tiene imparcialidad, sino que tiene que obedecer a la política que en su momento estén llevando los gobernantes y el estilo que ejerza. Es igual que la Secretaría de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que la elige el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí está complicado, ¿no?, que vaya a ir en contra de las políticas laborales diseñadas por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, por esta parte, pues mi observación, mi punto de vista es que sí se requiere de la independencia de los tribunales, que estos deben ser verdaderos juzgados, donde atiendan imparcialmente los conflictos que a ellos se les sometan a su jurisdicción. Porque si el Ejecutivo del Estado es el que paga el presupuesto, es el que les da el presupuesto, es el que paga a los empleados, es el que pone al presidente del tribunal y el presidente de las juntas, y los representantes que eligen el gobierno para que también tengan ahí un representante, y los trabajadores, entonces pues siempre les van a hacer en un momento dado, si el representante de los trabajadores se inconformara con algún procedimiento o no aceptara como correcta la disposición de un laudo y no lo firmara, pues de todas maneras le van a ganar, porque tanto el presidente del tribunal, aunque se dice en la teoría que es imparcial y que lo nombran el representante de los trabajadores y el representante del gobierno, y que de ahí sale el presidente de la propuesta de ellos. La realidad es otra. Eso es en teoría, pero en la práctica es otra. Por ello, pues mi participación en ese sentido, de cómo visualizo la política en lo general, pienso que en materia laboral no ha sido acertado dejar sin empleo a un número muy importante de trabajadores. Porque si están las cosas como están, no creo que se justifique solo el hecho de que hubo una situación delicada en las finanzas del Estado, pero creo que los trabajadores son los que menos responsabilidad tienen en esto. Para mí, pues es la administración quienes deben de estar vigilantes de que esto no sucede y que repercute en contra de los trabajadores. Así es. En este asunto,
con el dato que nos está dando el licenciado Adrián Rojas Bonito, 776 trabajadores en 3 meses, demandas interpuestas ante el tribunal en 3 meses, pues naturalmente si seguimos este curso, el promedio al año va a superar con creces los 2.500, o sea, 2.890, casi 3.000 demandas laborales, que pueden ser individuales o pueden ser colectivas, y esto implica que puede haber, por ejemplo, si el promedio de demandantes fuera 10 por demanda, pues tendríamos más de cerca de 30,000 trabajadores demandando al gobierno en materia laboral, porque es ahí donde está el asunto, y esto naturalmente nos habla de una política severamente antilaboral. En este asunto, lo que se mencionaba con las autoridades que atienden en el rubro de la justicia laboral, podemos darnos cuenta de que efectivamente existe un cuello de botella ahí. Pero entonces, licenciado Fausto Moreno, esto ¿tiene que ver con una determinación del gobierno estatal o es simple y sencillamente una inercia que ya traemos de muchos años, o hay efectivamente ahora de parte del gobierno estatal la intención de socavar aún más los derechos de los trabajadores? Digo, hago referencia porque acabo de tener una huelga ahora en la universidad de varios días y se evitó el seguimiento de varias otras. Sabemos por qué, porque dijeron no hay dinero, vayan o no vayan, no hay, ¿no? ¿Cómo está el asunto aquí? Bueno, cada cambio de administración, cada cambio de administración municipal y cada cambio de administración estatal, se incrementa el número de despidos o ceses de los trabajadores. Y hasta cierto punto este crecimiento del cese de los trabajadores es natural, porque bueno, cada gobernante entra con un nuevo equipo y desde luego le tiene que hacer espacio a sus seguidores políticos. Entonces es natural que en cada cambio de gobierno, en cada cambio de administración, haya un sinnúmero de despidos, es decir, se incremente el número de despidos o ceses. Eso es natural. Pero aquí lo que tenemos que tener cuidado es de que efectivamente, como ya lo señalaba el licenciado Adrián, es de que qué tanto actualmente el gobierno del Estado ha respetado o no ha respetado los derechos de los trabajadores. ¿Qué tanto los ha respetado? Considero que en el actual gobierno se han vulnerado un poco más los derechos de los trabajadores. Por lo siguiente, basta con un ejemplo, hace algunos meses toda la ciudadanía nos pudimos dar cuenta, el auditorio se pudo dar cuenta de que hubo un despido colectivo de empleados en el Congreso del Estado. Concretamente, se despidió más de una centena de auditores. Alguien pudiera decir, bueno, si estás diciendo que es natural el despido en cada cámara de administración, pues entonces, ¿por qué te admiras de que hayan corrido a un poquito más de 100? O más de 100 auditores. Ajá. ¿Por qué te admiras? La situación es de que mucho tiempo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y durante el gobierno de Leonel Godoy, se estuvo diciendo que lo importante para dar un buen servicio a los ciudadanos era el servicio civil de carrera. Y se contrató precisamente a varios profesionistas, a ingenieros, a abogados, a contadores, que eran precisamente esos auditores. O sea, no son cualquier tipo de trabajador, son trabajadores especializados y que durante el transcurso de 4, 5 o hasta 10 años que ya tenían trabajando para el Congreso del Estado, concretamente en la Auditoría Superior de Michoacán, que es la encargada de hacer respetar la ley y de que vea que los funcionarios la pongan en práctica. Ajá. Pues ahí debería de ser donde primero se debería poner el ejemplo para no cometer violaciones a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, centenar de auditores, más de 100 auditores que estaban especializados, que ya tenían experiencia acumulada, fueron despedidos, simplemente porque se ocupan esos espacios para algunos otros actores políticos vigentes, es decir, para algunos diputados que ocupan ese espacio, sin importar que se haya hecho incluso un proyecto de ley de servicio civil de carrera y que se iban a respetar los derechos de ellos, sin más ni más, órale. Está bien, si bien es cierto que los auditores son considerados como de confianza,
pues más cierto es que de alguna forma, aunque seas trabajador de confianza, se tiene que seguir un procedimiento para poderte destituir. Claro. O sea, independientemente de que tengas derecho a la estabilidad en el empleo, entre el de confianza y el de base, aquí el problema es que, aunque seas de confianza, tienes derecho a la seguridad social, tienes derecho al salario, y tienes derecho sobre todo a que cuando te vayan a cesar se justifique las causas o los motivos por los cuales te cesan. Seas de base o seas de confianza. Claro, tiene que ser un despido justificado. Efectivamente, y aquí no se han seguido los procedimientos para despedir, por ejemplo, a ese grupo considerable de auditores. No se siguieron los procedimientos, simplemente se van. Y esto fue público porque los auditores tomaron por algún rato la avenida Madero, se protestaron ante el Congreso del Estado, pero aún y a pesar de todo eso, no les valió. O sea, lo que demuestra es que la política laboral en el Estado ha sido un poquito más agresiva hacia la clase trabajadora, más agresiva hacia los empleados por este actual gobierno. Muy bien, bueno, pues nos queda claro, ese es un ejemplo realmente terrible de lo que es el ejercicio de gobierno desde el punto de vista laboral, ¿no? El despido de 100 trabajadores de por lo menos 10 años de este ejercicio sin que haya desaparecido la materia de trabajo, que es algo fundamental, y también sin justificar el despido de estos trabajadores, salvo por el hecho de resolver compromisos contraídos con antelación por parte del gobierno, ¿no? Bueno, vamos a un corte último y regresamos para las conclusiones de este primer trabajo sobre la materia laboral en el gobierno estatal actual. Bueno, vamos a ir al término de conclusiones sobre la política laboral y de manera específica la política laboral en Michoacán, que pues tiene, la verdad, terribles presagios para todo mundo con las evidencias que tenemos en este momento. Licenciado Adrián Rojas Benito, sus conclusiones al respecto de esta primera plática tan interesante sobre este tema. Primera conclusión, atendiendo al nivel federal. Mi conclusión es que esta reforma laboral implementada tiene más desaciertos que aciertos e impacta gravemente a los trabajadores, a la clase trabajadora. Y va a ser homologada en todos los y si es estratos. Homologada para los distintos estados en sus leyes laborales burocráticas, también va a ser el reflejo de lo que hasta ahorita se está sufriendo. La segunda conclusión: en Michoacán, datos que hemos tomado, si en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje apenas en el año 2012 se habían presentado un promedio de 1.500 demandas. Estas 1.500 demandas, ¿cuándo van a tener resultados de una solución? Mi conclusión es que la lentitud con la que se opera en los tribunales es preocupante, y más preocupante es que no haya conciliación que pudiera ser la solución en algunos planteamientos. Ojalá en la mayoría de los casos. Eso sería lo recomendable. Pero tenemos nada más también que en las juntas de conciliación y arbitraje hay un rezago de 7.500 demandas, y esa también alarmante. Esas 7.500 demandas son en la totalidad de las juntas que existen, locales que existen en el estado, en las 13 juntas locales. 7.000 rezagos, 500 rezagos. Y yo le atribuyo más que nada el rezago a que no han atendido lo que verdaderamente significa la conciliación. Tercera conclusión: debe revisarse la política laboral que genere empleos y no que acabe con las aspiraciones al empleo de los trabajadores. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias, licenciado, muy interesante. Licenciado Fausto Moreno, pues ya estas conclusiones dan para mucho, pero una pregunta que me saltó ahorita con el dato del licenciado es,
¿será intencional la política del Estado de ir acumulando casos laborales ahí para que, no sé, los trabajadores lo olviden o cuál es la idea, o para no resolver y no ejercer justicia laboral, que es una de las obligaciones que demanda el artículo 123 constitucional? Deme usted sus conclusiones sobre lo que usted considere en este momento la política laboral, pero además esta parte que yo le comento. Bueno, le entraremos primero a esta parte que tú comentas respecto al rezago que hay en materia laboral. Todos los tribunales del país tienen un alto rezago en sus juicios jurisdiccionales que se ventilan ante ellos. Tienen rezago los tribunales colegiados, tienen rezago los jueces de distrito, tienen rezago las autoridades laborales, tienen rezago las autoridades penales, las autoridades civiles. Por lo general, precisamente porque no existe al 100% una autonomía plena de los órganos jurisdiccionales, hay juicios que cuando le pegan fulano de tal, a determinados personajes o a determinadas instituciones, pues simplemente esos juicios se van a la congeladora. Y no solamente los juicios, sino también están en la congeladora y también están en el rezago muchas iniciativas. Cuando alguna iniciativa de ley tiene algún visto, aunque sea leve, de beneficiar, también la mandan a la congeladora. Esto ocurre en el Senado de la República, ocurre en el Congreso de la Unión y ocurre en todos y cada uno de los congresos de nuestros estados locales. Uh-huh. Eso es en sí eso es desde mi punto de vista lo que sucede con el rezago. O sea, es algo ya es parte de una política. Es parte de una política de nuestro sistema de gobierno que nos ha tocado vivir desafortunadamente a todos los mexicanos. Okay. Respecto a las conclusiones que pudiéramos dar por el tema de cuál debe ser la política laboral en México, considero que la política laboral de México y del Estado de Michoacán debiera estar encaminada a generar empleo. Ninguna política laboral, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos de los estados está encaminada a generar empleo. Lo fundamental para acabar con la delincuencia, para terminar con las diferentes maldades que cometemos los seres humanos, vamos a nombrarlas así, diferentes tipos de delitos, del fuero común, del fuero federal y demás, es generar empleo. Si hubiera un gobierno, sea estatal o federal, que generara empleo, cuando menos al 50%, cuando menos a la población económicamente activa, es decir, en este caso, en México, que diera empleo al 55%, a los 60 millones aproximadamente de mexicanos, con eso estaríamos del otro lado. Pero sobre todo, si no solamente generara empleo, sino que el salario fuera remunerador, es decir, que sí alcanzara para cubrir todas las necesidades del ser humano, también se evitarían delitos, se evitaría muchos problemas sociales. Muy bien, el sistema de justicia cuesta demasiado a los mexicanos. Es un sistema muy grande que habría que medirlo por su eficacia para resolver los problemas de los trabajadores, que estamos viendo que no está ocurriendo. Es alarmante el número de demandas en rezago que aquí se mencionan, y me imagino la cantidad de personas que están inmiscuidos en este tipo de demandas, que no encuentran solución en donde debieran de encontrarla, en el tiempo que la propia ley especifica, pero sobre todo en el tiempo real en el que la justicia debería de hacerlo, es decir, de manera expedita. Yo les agradezco mucho su presencia el día de hoy en este programa. Agradezco mucho a los radioescuchas, a los escuchas y a quienes nos ven por internet en el programa. Y bueno, pues esperemos que en otro momento nos encontremos de nuevo comentando este tema tan importante para la vida del país, y sobre todo para los trabajadores, que son uno de los factores, el factor central de la producción que hace o permite, o por lo menos deja en puerta las posibilidades del desarrollo nacional. Muchas gracias, licenciado Adrián Rojas Benito. Muchas gracias, licenciado Fausto Moreno González. Muy agradecido por su presencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, auditorio.